En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine. Bueno, ya estamos en piso y además de hablar de Mar del Plata, hemos tenido, como siempre, como viene ocurriendo todos los jueves, una interesante cantidad de estrenos nacionales. En esta oportunidad invitamos a Sandra Gugliotta. Hola Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quien estrenó recientemente la película El Proceso. Es un documental que está muy vinculado a tu película inmediatamente anterior y que de alguna manera nos introduce en un universo que, si bien tiene su espacio definido en Francia, al mismo tiempo habla de una condición laboral bastante vinculada al orden de la perversidad, que se repite y se repliega en diferentes partes del mundo. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿cuándo surgió este deseo, esta necesidad de volver a este universo, un poco contando qué es lo que pasa justamente en El Proceso, que es un proceso judicial? Bueno, yo trabajé muchos años con la otra película, Retiros Involuntarios, donde hacía un paralelismo entre lo que pasaba en Francia con los retiros involuntarios en la privatización de France Telecom y lo que pasó en Entel, en Argentina durante los años 90. La hipótesis de la película era que Argentina era un laboratorio de políticas que después se repitieron en Francia, 10 años después. Cuando empezó a suceder el juicio, parecía como obvio que tenía que seguir haciéndolo, quizás no tanto para que se transformara en otra película, sino para registrarlo. Porque tengo mucha relación con las víctimas, con los abogados, bueno, también con el sindicato que lleva adelante esto. Y luego en ese día a día vi que eso era una película en sí misma, que estaba narrando una historia y que tenía una estética sí muy diferente a la otra, porque visualmente es una película más de observación, ¿no? Sin entrevistas a cámara. Claro. Vamos a contarle a los oyentes que se trata de un caso bastante singular, porque es uno de los, quizás el primer juicio de una forma tan masiva. Se busca justamente demostrar la responsabilidad que tuvo esta empresa en el modo en el que intentó suscitar renuncias, ¿no? Al evitar despedir, quería que su planta de forma muy masiva renunciara, y esto está atravesado por, en su caso más crudo, una ola de suicidios, ¿no? Que dan cuenta del sopor que tuvo que aguantar esta gente, la presión que tuvo que estar atravesando, y que culmina justamente con esta denuncia masiva. Y a mí lo que me pasó es que yo había visto Retiros Involuntarios hacía bastante tiempo, ya cuando se estrenó, pero veía tu película, veía El Proceso y pensaba que de alguna manera esos testimonios, esa observación, me permitía reconstruir todo lo que estaba narrado anteriormente. Y pensaba, ¿no?, en cómo el drama, incluso para los que no vieron Retiros Involuntarios, está muy presente, a tal punto que nosotros sabemos que es un documental, que son personas reales. Hay como un drama que está muy definido por el rostro, por la angustia, casi como uno mentalmente podría estar reconstruyendo Retiros Involuntarios incluso sin verla. ¿Cuán difícil debe haber sido, ¿no?, hacer el recorte de esos testimonios? Cada uno es muy singular, cada uno está vinculado a lo que le pasó al otro. Me imagino que debe haber un trabajo de edición muy preciso, y en donde seguramente decidiste dejar mucho material afuera. ¿Cómo fue esa tarea de encontrar los momentos que vos querías que queden definitivamente en la película? Sí, efectivamente tiene mucho de montaje, pero todo este proceso tiene mucho de montaje, tanto desde el material de investigación hasta después la cantidad de horas que yo tengo registradas de todo, absolutamente, que es parte del trabajo documental, ¿no? Que justamente decir, bueno, ¿dónde centro la mirada? ¿Qué elijo contar y qué no? ¿Cómo juegan todos estos personajes, todos estos elementos juntos?
como se construye en cierto sentido una película de ficción, ¿no? Siempre es un relato, una película es un relato, y entonces cada uno son personajes que representan distintas situaciones, distintos momentos, y que todos juntos arman un cuentito de esta tragedia, porque es una tragedia lo que les pasó, y que se notan los cuerpos de ellos. Vos ves ahí en uno, por un lado yo creo que ves dos clases sociales, ves dos mundos, y hay un mundo de personas que está totalmente destruida, como atravesada, muy quebrada con esta historia, ¿no? Pensaba que el juicio es como un escenario dramático per se. De hecho, hemos visto el año pasado una gran película, Anatomía de una caída, que justamente hace del juicio, ¿no? como el epicentro, ¿no? Donde aparece muy bien condensado esta cuestión de la verdad. Me parecía muy bello y al mismo tiempo muy desgarrador en tu trabajo hacer foco en lo testimonial, ¿no? En esta era en donde se habla de la posverdad, de la verdad manipulada, de las falsas noticias, de cómo se manipula todo desde los medios. Una película que pone énfasis, ¿no? En el sentido y en el valor de la palabra. ¿Sentís que fue liberador para todas estas personas poder contar su testimonio frente a cámara? Ya no en el ámbito periodístico, porque muchos de ellos han sido entrevistados. En tu documental se ve también la intervención de la tele, ¿no? De la televisión local. ¿Cómo fue tu vínculo con ellos antes de poner la cámara y cómo fue retratar, ¿no? Estos momentos tan sentidos? Se narran situaciones muy dolorosas, suicidios de familiares, de compañeros in situ en la misma empresa. Tengo una larga relación con algunos de ellos, que inclusive se sigue llevando hasta ahora vía chat. Ellos confiaron en mí. Son años de relación. Yo soy una especie de esta directora argentina que se interesa en nosotros y viene a seguirnos. Soy una más de ellos. También el hecho de no ser francesa me da una identidad. En cierta manera me parece que les ha dado hasta más confianza, porque no estoy involucrada con ninguna de las partes y, digamos, no soy francesa, voy a tener siempre una mirada de afuera. Seguramente sí estoy involucrada con una de las partes, que precisamente no es el lado de los culpables y de los acusados de haber ejercido estas políticas. Pero estaba pensando también con lo que decías de juicios. Yo discuto un juicio en sí mismo. A mí me gustaban mucho las películas de juicios. Cuando antes lo había olvidado, pero yo veía esas grandes películas de Hollywood de juicios, y estar en un juicio, porque además acá yo en la película no grabo la sala de audiencias, claro, porque no me dejan entrar. No te dejaron, y eso aparece al comienzo, ¿no? Sí, pero yo imagínate que yo iba acá todos los días. Entonces un juicio es algo que empieza, por ejemplo, a las 13 horas y nos íbamos a las 17 horas, casi en un horario de colegio. Entonces vos ahí vas y estamos todas las partes, y se ve en la película, la prensa, los abogados de un lado y del otro, las víctimas y los culpables. También se ven, los acusados, perdón, se ve en la película como inclusive casi entran por las mismas puertas y se sienten iguales. Y en la sala de audiencia cada día se testimonian cosas y hay un ritmo en todo eso que yo le digo después, bueno, una dramaturgia, que yo creo que en la película está. Si bien la película es eso que yo viví, pero comprimido. Pero hay algo que va en ese devenir, que se va cocinando, donde adentro de la sala se han contado cosas tremendas, y adentro de la sala y afuera, en ese pasillo donde yo estoy, hay una conclusión sobre lo que se contó. Pero en el fondo están las dos cosas, como la esperanza de la justicia y al mismo tiempo decir, pero no va a pasar demasiado. Aunque claro, haya justicia, los muertos están, las familias están destruidas, eso. Pensaba, que desde tanto el documental como la ficción hay antecedentes de películas. Pienso, por ejemplo, en Recursos Humanos de Laurent Cantet, que ahondan, ¿no?, en la cuestión laboral. Y uno piensa un poco de que estas realidades tristes pertenecerían quizás uno piensa, ¿no?, de forma más directa en países latinoamericanos. Sin embargo, esto pasa, como se dice en la película, pasa tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Qué seguimiento se le dio en los medios? ¿Cuán comentado fue el caso, ¿no?, en
en la población francesa. El caso es muy popular, lo conocen todos, o sea, es un caso que tuvo, bueno, se ve en la película, la cantidad de cámaras que hay, que si podés mirarse un poquito, hay cámaras de todo el mundo, es un caso que la gente lo conoce, que estuvo en los medios, y que conmociona a la sociedad francesa, la interpela, porque, bueno, es evidente que te interpela el caso de suicidios por presión o por acoso en el lugar de trabajo, por presiones laborales. En cuanto a eso por un lado. Por el otro lado, esto se reproduce y me parece que es esa la riqueza de poner algo de manifestar algo que sucede en otras partes del mundo, inclusive en Japón. O sea, mi proyecto inicial era seguir este tema en distintos lugares del mundo. El lugar último al que yo quería llegar era Japón, porque en Japón hay todo un tema de presión laboral con suicidios, lo voy a decir muy mal, la palabra en japonés creo que se llama ataku o algo similar, donde realmente es un tema también los suicidios por acoso. Y yo cada vez que tengo una proyección en Argentina, tanto esta película como la otra, siempre alguien en la sala me viene después y me cuenta, ya sea en persona o por las redes, que vivió lo mismo. O sea, pareciera que es un tema que no, como si no se estuviera hablando, pero sucede, ha sucedido y está sucediendo. Y una cuestión, ¿no?, que también me parece muy interesante es la cuestión justamente de lo discursivo, ¿no?, de poner en palabras uno de los testimonios de uno de los hijos de las víctimas, que en realidad después las víctimas pasan a ser los grupos familiares, ¿no?, porque aparecen las viudas, los hijos que se han quedado sin padres. Dice, bueno, nosotros sabemos que no van a ir presos, pero por lo menos queremos que sean señalados como culpables. O sea que quizás el documental, ¿no?, y toda esta cuestión de que, como vos me comentabas, se hable del caso y aparezcan casos similares, ponga también la necesidad de generar una jurisprudencia, porque verdaderamente las posibilidades de condena eran multas, penas de cárcel que al ser de años muy, digamos, una poca cantidad de años sabíamos que no iban a llegar efectivamente a la cárcel, el condenado, los condenados. Debe haber sido muy frustrante para todas estas personas saber desde el comienzo, pero bueno, al mismo tiempo una necesidad de reivindicación, de decir, es bueno que se señalen a los culpables y es bueno que se genere una reparación. ¿Cómo sigue el caso? Porque ahí queda como una situación al final conclusiva, pero al mismo tiempo, ¿no?, como apertura. Da la sensación de que esta cadena de apelaciones y demás van a generar múltiples episodios que no se van a terminar tan rápidamente. Bueno, yo cuento muestro un juicio y la apelación, que fue, en el medio estuvo la pandemia, o sea, la apelación es 2 años después, si no me equivoco. No iban a apelar. Hasta donde yo sé, ya no iban a apelar. La cuestión quedaba ahí. La cuestión de la pena también está en la película, de cómo lo vivió cada parte. La pena, en el sentido estricto de la pena, es poco y es casi irrisoria, porque $15,000 de multa es nada. Pero al mismo tiempo la pena tiene un gran valor simbólico porque sienta jurisprudencia. Y está en el centro del mundo europeo, que es París, o sea que sienta una jurisprudencia importante para quien quiera tomar eso como referencia. Y ahí me parece que hay otro valor de la película, ¿no? Y es una película también donde se habla mucho, como decíamos, hay un valor de la palabra que por ahí, no sé, si yo lo pensara a priori como realizadora, en ese punto me parece como una elección tipo película francesa, donde hablan de cosas como importantes, ¿no? O sea, es muy difícil ahí cortar esos testimonios, fue muy difícil, pero hay cuestiones de que solamente con la palabra se pueden expresar y creo que tiene que ver también con la cuestión en sí misma, ponerle palabra a esto, empezarlo a nombrar, empezarlo a sacarlo de uno, dejar de pasar del papel de víctima, que es lo que pasó ellos, a pasar a ser denunciante a través de la palabra, porque no es que nadie fue y le pegó un tiro al otro, digamos, sí. Llevaron un camino de un juicio durante 10 años con la esperanza de que hubiera justicia. Y aparece también, como vos decías, como una dramaturgia, realmente. La película genera un suspenso, lo va llevando y aparecen también las otras partes, ¿no? Los abogados que están como medio a la defensiva, ¿no? En esta idea de contestarle a la prensa, a los que van,
en algún momento dicen, en otros ámbitos los profesores también se suicidan y no le vamos a echar la culpa a los alumnos. Es como una especie de obscenidad, ¿no?, en la defensa del mal. Casi diría que para el que es ajeno al caso y se introduce a partir de estos testimonios, hay como una especie de banalización del mal, ¿no? Vos que tuviste la oportunidad de estar en los juicios y no te dejaron registrar, ¿qué decían concretamente los abogados? Tenían este discurso frente a cámaras, pero después, ¿qué pruebas presentaron? ¿Qué esgrimían ellos? No, en principio lo que ellos argumentaron es que que la empresa no tenía nada que ver con esto, ni que las políticas laborales que estaban aplicando tenían nada que ver, sino que eran personas como en sí deprimidas, que tenían problemas y que se habían matado por otras cosas, como lo explica ahí. Eso por un lado. Por el otro lado era... él dice, lo que se está discutiendo ahí es si hubo un acoso laboral como medio de un plan sistemático empleado por una empresa o ejecutado por una empresa. Esto es lo que se logra probar acá. Y eso es lo que lo hace histórico. Entonces, probar semejante cosa significaba que no había sido un gerente loco, un CEO loco, que se le había ocurrido presionar a la gente, sino que esto había formado parte de un plan ejecutado donde lo que les pasara a las personas no tenía importancia. Justamente por eso la película pone el ojo en esta crueldad, en lo que le pasa a los cuerpos, en lo que le pasa en el sufrimiento humano, ese sufrimiento que no aparece cuando se hacen análisis macroeconómicos de ajustes como ajustes salvajes, o sea, no aparece el costado humano. Y quienes los aplican, como dice una socióloga que está también en la película, son partes de una clase social donde se creen que están en otro nivel porque merecen estarlos. O sea, ella lo dice además hermosamente en francés, que ellos forman parte de una Francia que es distinta, de una Francia de que ellos están porque ellos están más arriba, porque son mejores. Y los otros están en el otro lugar, de que son pobres, son trabajadores, le pasó todo eso, porque no lo merecen, porque no han hecho lo suficiente. Entonces, esto es, por eso lo ponen obscenamente en palabras también la otra parte. O sea, acá la palabra está de los dos lados. Exacto. O sea, la parte de la empresa y la parte de los acusados también lo pone, como decís vos, absolutamente en palabras, diciendo lo que hicimos no está mal. O sea, y nosotros no sabemos, o sea, el otro no importa, o sea, no sabían por qué vamos a ser responsables de esto. Uh-huh. ¿De qué somos? O sea, pero es más primaria la pregunta, más de atrás, es ¿de cómo? Cuando ellos pierden en el juicio porque son declarados culpables, tanto los CEOs como la propia empresa, si ven en la película la consternación que tiene el abogado de la parte acusada, digamos, está absolutamente consternada y dice, mi cliente no entiende lo que pasó. Vamos a apelar, pero no entiende, no entiende, mira, la palabra que dice es, no entiende de qué se le acusa. Creo que esto es lo que se puede traspolar claramente, porque va mucho más, es más complejo, me parece, ¿no? No es que son malos, eso es no, es más complejo, no entiende de qué se le acusa. O sea, hay 22.000 personas que se fueron con presiones, más de 100 suicidios y no entiende la relación entre una cosa y otra. Y verdaderamente, bueno, un poco volviendo al comienzo de la entrevista, ¿no? Un panorama que nos hace pensar nuestros 90, ¿no? Y nos hacen preguntarnos si toda esta vuelta neoliberal justamente nos va a auspiciar. Esto seguramente está pasando, ¿no? Evidentemente, las fragilidades en el universo laboral no se reflejan solamente en los casos más mediatizados, sino que debe haber toda una cuestión de clase, ¿no? Como vos lo decías, un paso más atrás, es casi identitariamente, ellos se sienten en un lugar de superioridad, y bueno, ha tocado en un país que justamente hace del ámbito laboral, el juicio ya de por sí es muy imponente, ¿no? La toga, sí. Hay como una especie, sí, de escenario en donde, si bien hay mucho dolor y hay mucha tragedia, está todo como muy institucionalizado. Entonces me pregunto qué nos queda a nosotros, ¿no? En donde justamente sabemos que nuestros tiempos son más lentos.
que las dificultades en estos momentos para encarar estas problemáticas son más difíciles por todo lo que estamos pasando. Así que creo que es una muy buena experiencia para ver en cine y para poder pensar qué es lo que nos pasó y qué es lo que nos puede pasar. Es un documental que habla de nuestro presente y nos invita a imaginar nuestro futuro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. No quiero dejar de decir que es, como ya quedó claro, una película para ver en cine, para encontrarse con la sala cinematográfica. Por eso le voy a pedir a Sandra que nos cuente dónde podemos ver esta película en el cine como a nosotros nos gusta. Acá traje la ayuda a memoria. En el Cine Gomón tenemos a las 12:45, 14:15 y 19:45. En el Cine Coselex estamos a partir del 1 de diciembre a las 18 horas. El Ecoselex está en La Plata. Vamos a tener funciones en el York, en Olivos, en diciembre, y espero que sigamos. Ojalá que sí. ¿Hay Instagram de la película, de la productora? Hay Instagram de la productora, ojoblindado.cine, y hay Ojo Blindado Cine, y el mío personal, sandra.biblioteca. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado, y bueno, vamos a acompañar tu película. Gracias. Y ahora nos vamos al próximo tema. Nuevamente en el universo de Moana 2 vamos a escuchar a Emilia Mernes con esta canción al final, y obviamente luego continuamos. Ay, me volvió loca con la... Conozco las constelaciones